no sé, Hola. depende. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como estamos aquí tan en silencio y tan... Se me ha ocurrido una pregunta que a veces se me ocurre, lo pienso. Entonces, la conciencia absoluta, que es la conciencia verdadera, la real, no sabe nada de nada, pero de alguna manera lo sabe todo también, porque en realidad no hay nada que saber. Porque, La pregunta es, la pregunta es que si la conciencia absoluta no sabe nada, eso lo he oído yo varias veces aquí, no sabe nada, o sea, simplemente es, lo único que sabe es que es, pero si no sabe nada es porque no hay que saber nada, digo yo, porque si es la conciencia absoluta, solamente sabe que es y ya está. Pero tiene una inteligencia, ¿no? Hay una inteligencia en la conciencia absoluta, una inteligencia, por decirlo, que no tiene que ver nada con la inteligencia que nosotros conocemos como inteligencia, sino que es una inteligencia fresca, original, o sea, que que escapa a nuestro entender. capa nuestra inteligencia limitada, quiere decir. Exactamente, que nosotros tenemos una inteligencia que es una inteligencia que está basada en datos como un ordenador. O sea, tenemos unos datos ahí, unos conocimientos, y en base a esos conocimientos funciona la inteligencia. Pero que nunca, la inteligencia que está basada como nosotros conocemos la inteligencia, que está basada en conocimientos previos y que de alguna manera es una inteligencia limitada, que que no va a ser nada nuevo, sino que, o es que no, o no es así, no sé, no sé. O la inteligencia de la conciencia absoluta es algo que escapa a nuestro entender. Por eso nos sorprende, ¿no? En cada momento las cosas que pasan. No sé si me estoy explicando o no. No lo sé. No. No lo sé. ¿Por qué no acepto? No lo sé. Pues sí, sí que hace esto, no lo sé. Sí, Y no lo cuando, sé. y cuando no sé, dejo de ser. Cuando no sé, dejo de ser. Pregunto. Como cuando no sé, no dejo de ser. Sigo siendo. O sea, que lo que eres no depende del conocimiento de lo que... No. Y cuando eres, sabes que eres. Claro, cuando eres, sabes que eres. Y cuando no sé, sigo siendo sabiendo que soy. Mm. Cuando no sé, cuando acepto el no sé, el no sé es como como una rendición, ¿no? También, como
La que quiere saber es la mente. Eso Mm, sí. Que esa pregunta se le ocurre a la mente. correcto. Es ahí donde yo quiero llegar. Esa pregunta es una pregunta de la mente, exactamente. Exactamente. Sí, que la conciencia absoluta y el no saber, pues es un alivio también, de alguna manera. En realidad, es que se caen todas las preguntas, dejan de haber preguntas, dejan de tener sentido las preguntas, porque lo que pasa es que como, bueno, en mí, por ejemplo, coexisten como las dos cosas. La conciencia absoluta, por un lado, no sé si eso puede ser o no. Y luego también, por otra parte, pues el- la curiosidad, ¿no? Por saber, por conocer o por... No sé si eso es posible o no, pero vamos. Lo veo así. O sea, me percibo así. Cada vez menos. Lo que pasa es que muchas veces no sé exactamente si es que es es una certeza de que no hay nada no hay nada que saber ni nada de nada. O por otra parte, me pregunto, digo, ¿y si será dejadez por mi parte o vagancia de mi mente? Que dice, bueno, pues si no merece la pena escudriñar nada porque no hay nada que saber. Entonces, se me ocurre preguntar esta pregunta que te he hecho. ¿Cuál? Pero en realidad, en el fondo pienso que no, o sea, lo que más siento es que en realidad no hay nada que dilucidar, es que no hay nada. Pero a veces digo, pues, es que me estaré volviendo yo aquí demasiado de decir, pues si es que no, porque por otro lado, no sé, a mi alrededor hay tanto barullo y tanta, en los medios de comunicación, si hablas con alguien, ¿no? Que te dice tantas cosas tan complicadas, si tienes una conversación con alguien y te explica unas cosas sobre la situación mundial o política o social o lo que sea. Y yo a veces digo, ostras, qué tostón, qué aburrimiento.
Pero digo yo, ¿no será que yo me estoy aquí acomodando, ¿no? A esta situación de... Pero es por eso que te pregunto eso, ¿sabes? Pero por otra parte sí que estoy seguro que es que no hay nada que saber. No hay nada que saber, o sea, porque las cosas suceden, por mucho que tú analices las cosas o pienses esto o lo otro, suceden cosas que luego son totalmente mm, inesperadas. La gente, o sea, pensamos cosas, hacemos conjeturas sobre la situación o sobre lo que sea, y luego sucede algo que te sorprende y que deja totalmente lo otro ya fuera de combate. No tiene sentido. Entonces, eso sí que me lleva a pensar, si es que no hay nada que saber, porque ocurrirá lo que tenga que ocurrir y no sé, por mucho que analice o no analice, hay un algo que es, que es lo que va y que no se puede saber tampoco. No es rollete, ¿eh? Para no decir nada, prácticamente. Sí, es un bucle ahí, es una pirueta ahí estupenda. Porque vamos, o sea, porque luego, por otra parte, también escucho aquí muchas teorías, o teorías no, sino cosas que la gente dice en relación a los Baita, ¿no? Con todos los términos tan raros que suenan para mí y que al final, pues no sé, me imagino que será necesario conocer todo eso para llegar a esto, pero seguramente fue necesario para los que de alguna manera descubrieron todo lo que es todo esto y nos lo han dado a nosotros así, pero ellos antes tuvieron que pasar por toda esta historia de averiguar, ¿no? Porque de buenas a primeras no creo que se le ocurra a cualquier persona pensar o que le llegue eso como como un, como algo que te llega por conocimiento así de manera directa, ¿no? Sino que por algún lado algo pensaría o algo, no sé. Desde luego a nosotros nos han transmitido eso. Bueno, yo lo he conocido a través, por ejemplo, sobre todo a través de ti. Antes tenía también conocimientos previos y tal, y eso. Y me imaginaba cosas también sin conocimiento de nada. Simplemente que a veces se me ocurrían cosas y esto que se dice aquí es como que viene un poco a ser como una confirmación de lo que te pasaba antes, pero bueno, pero que, que como han escrito libros enteros y con alegorías y tal, el Bhagavad Gita si no sé si lo digo bien o no, con toda esa alegoría de Krishna y toda esa historia, ¿no? Y que luego tiene su mensaje ahí un poco críptico, ¿no? O sea,
que luego si te lo explica y dices, "Ostras, pues sí es cierto, ¿no? Que todo ese conocimiento ha estado encubierto ahí de una manera. Porque yo si me leo esa historia, me habría leído como una novela, como el que será El Quijote, ¿no? Una novela ahí, a lo mejor interesante o no, pero desde luego de esa manera no me hubiera llegado el mensaje no hubiera evocado en mí, yo no sé si hubiera evocado en mí todo eso. Yo es que necesito que las cosas me las digan de otra manera, más clara, así, asado. Pero sí, hombre, y valoro en lo que vale que las personas que han leído eso y de ahí han extraído todo ese conocimiento, pues oye, chapó, ¿no? Por ello. Y luego nosotros lo hemos recibido ya de otra manera, creo yo. O sea, porque yo pienso que yo hubiera sido imposible, incapaz de si me leo un libro de las Baitas, hubiera conseguido extraer ese conocimiento. Por otra parte, un conocimiento tan sencillo, ¿no? Pero claro, de esa manera tan alegórica y tan así, pues hubiera pasado inadvertido para mí. No lo hubiera conseguido. Si no es porque hay, hay, hay seres como tú que son capaces de haber leído o de haber extraído esa información de otros sitios y, y haberlo, y haberlo explicado o haberlo dicho de otra manera. No sé si no hubiera sido capaz yo de extraer todo ese conocimiento así. Entonces, por otra parte, un conocimiento tan no diría poco conocimiento, no es que sea poco conocimiento, es que es un conocimiento tan básico y pero que de alguna manera se opone a todo lo demás, a todo el mundo en realidad. O sea, o sea, pone pata abajo todo la, todo el montaje del mundo, como decimos, del mundo, ¿no? O sea, de todo lo que te está llegando por otro lado. Es muy difícil que estando viviendo en este mundo, con tanta influencia de los demás, bueno, la verdad es que es difícil por una parte y por otra parte no, porque, porque sí que el sufrimiento que supone este mundo, sí que es posible que te haga decir, esto no puede ser. Me rindo y ya está. Y entonces, pero, pero sigue estando ahí, ¿no? Entonces, que, que el sufrimiento que supone todo lo demás y la verdad, todo lo que ves, ¿no? De como que los cuerpos se deterioran, todo es inestable, todos son, y eso es tan sencillo y a la vez tan así, y eso lo tienes que coger y quedarte quieto, calmado, y eso de alguna manera se manifiesta. Pero si no tienes a nadie que te lo confirme eso, yo creo que eso pasaría inadvertido, para mí por lo menos. Pasaría ahí sin... Sí que tendría momentos tal, pero se necesita que alguien te, de alguna manera,
Porque hay personas que a lo mejor como Ramana Maharshi, que sí que tuvo ese despertar ahí tan fuerte, ¿no? Que lo vio tan claro. Y personas como esas pues son las que han ido sembrando todo lo demás. Pero si no, no podría ser. Solo serían a lo mejor 4 iluminados, ¿no? Que podrían... 4 iluminados o 4 que tengan esa gracia, ¿no? Pero los demás estamos así con tanto arraigo en la vida mundana. Si no hay alguien que te lo dice así más claramente y tú luego tienes la suerte de que eso que haga eco en ti, pues yo no sé de dónde vengo. Empecé a preguntar una cosa y me he ido por otro lado. Totalmente, ¿lo ves? Como no se sabe lo que va a surgir. Porque he preguntado una cosa y ahora fíjate por dónde voy. Que no sé si está relacionada una cosa con la otra, pero vamos, al final sí. Es el conocimiento, ¿no? El conocimiento tan básico de todo. No sé. Pero sí que es cierto que es de lo mejor, ¿no? Que te puede ocurrir, ¿no? Es el tener un contacto que sea tan... Aunque luego caen cosas y tal, pero siempre está ahí ese conocimiento, ¿no? Que no se pierde el ego de manera gradual, como dices tú, que el ego está ahí, pero sí que a lo mejor no se pierde gradual, pero sí el conocimiento sí que va creciendo, pienso yo, ¿no? Pienso yo. Pienso yo. Yo. Pienso yo. Sí. Porque El prácticamente, lenguaje, el lenguaje no está. prácticamente la gente habla de lo que piensa. ¿Y de qué podríamos hablar? Si no de lo que pienso, de lo que piensa o de lo que crees que piensa. De ver. Pero Empieza a hablar y a lo mejor empieza a hablar cosas que no piensas. También, puede ser. también eso es lo que piensa. También eso.
Entonces lo mejor es estar en silencio, no decir nada. Eso también es lo que pienso. Eso también es lo que pienso. Sí, también la gente lo piensa, pero no lo hace. Mucha gente piensa que lo mejor es guardar silencio, pero nadie guarda silencio. ¿Algún conflicto se puede resolver hablando? Sí, pero es que nos estamos saliendo del tema por completo. El tema, Ya, el tema es quién soy yo. ¿quién soy yo? El tema Ya. aquí, el tema de conversación soy yo. Donde la atención cae en el yo. Si la atención sale del yo y se va a otro tema, ya nos perdimos en la mente. Si la atención cae en el yo, Pero cuando la atención cae en el yo, no se te ocurre decir nada. correcto. Al menos no de este tema. Al menos no de este tema. No. Una mente práctica, eso es todo, no una mente intelectualoide, mente Exacto. filosófica, una mente práctica. Bueno, pero una mente práctica también podría pensar Sí, pero si resolución, llevamos, resolución, resolución de conflictos. ¿cuál conflicto? De práctica se puede hacer. ¿Por qué? ¿Pero por conflicto? ¿Por qué? ¿Para qué crear un conflicto y luego resolverlo? Y si el conflicto está creado ya, ¿Para quién? Para que haya conflicto tienen que haber dos. La causa del conflicto es el pensamiento mismo. Los conflictos son de ideas, entre las ideas mías con las ideas tuyas. cuando dices la mente práctica, te refieres a las cosas cotidianas del funcionamiento del cuerpo, de ir a la compra, de hacer cosas así, pero no En, de ab- otra cosa, en, no de ab- otro índole. en absoluta tranquilidad. Ya. Lo demás todo es un rollo. La mente práctica permeada del silencio de nuestra realidad. No, eso a mí me gusta, ¿eh? Pero
tengo que decir que a veces tengo ahí como dicen esto, un pepito grillo, ¿no? Que te dice, bueno, pero en el mundo hay muchos problemas y de alguna manera tendrán que solventarse. Eso es otra, está como en otra esfera. Pero si no hay dos, para que haya conflicto tiene que haber dos. Miguel, ¿ibas a decir algo? ¿Quién yo? No, no, Miguel. Ah, Miguel. Sí, ¿Cómo estás? hola César, hola a todos. Mira, te quería comentar una experiencia de esta pasada noche. Eh, llevo unos días de bueno, una especial intensidad, ¿no?, en la meditación, de indagación, y no sé si eso combinado con un cambio de dieta y demás, pues he estado como con mucha energía durante la noche y pues decido continuar cuando fui a la cama con la indagación, ¿no? Entonces, bueno, pues comienzo la noche ¿no?, asentando muy bien la atención al yo soy, a mí mismo, ¿no? A ser consciente de ser conciencia. Y em, comienzo con la vigilia, con la visión de la vigilia, y veo que en el paso mantengo la conciencia, esa conciencia de mí mismo en el cambio de estado de la vigilia al sueño onírico. Veo cómo se deshacen las formas de la vigilia, veo cómo se generan las formas del sueño onírico, manteniendo esa conciencia. Pasa al estado del sueño onírico, viene el sueño profundo y por primera vez soy consciente en el sueño profundo. Bueno, ahí hay ausencia total de formas, pero conocimiento de mí mismo, ¿no? O sea, manteniéndome en ese trasfondo, sabiéndome ese trasfondo consciente. De nuevo viene la vigilia, ¿no?, un despertar, bueno, un cambio de forma a la vigilia, se generan formas de la vigilia, se acaban esas formas, se genera otra, de nuevo el sueños oníricos, en este caso ya muy especialmente, bueno, terroríficos o muy extraños, en los que intento no identificarme con el contenido, sino mantenerme siempre en ese trasfondo. Y así durante toda la noche, prácticamente sin perder la conciencia de mí mismo, ¿no? Y viendo cómo la vigilia, las formas de la vigilia
y las formas del sueño son idénticas en cuanto a su apariencia de realidad o de irrealidad, no viendo que, si bien en la vigilia, no sé si por estar muy acostumbrado a ella o asociado a esas formas, es como que tienen más apariencia de realidad, hacen que haya una tendencia más a la identificación. Entonces, es como que veo que desde ese trasfondo es desde donde se genera toda forma y donde existe toda forma, siendo ese trasfondo consciente de las formas que el mismo trasfondo genera. Pareciera, Eh, pareciera que el trasfondo las genera, pero realmente no. sí, Se manifiestan de manera espontánea en el trasfondo. perdón, no te oí, se me cortó ahí. No las genera, se manifiestan espontáneamente en el trasfondo. Sí, no, quiero decir, no se manifiestan intencionalmente, se manifiestan, pero entiendo que como se generan en ese trasfondo que yo soy, en ese espacio consciente que yo soy, el mismo espacio consciente las está generando de manera espontánea. Porque, a ver, esto es la primera vez que sí que he tenido sueños lúcidos en el pasado, ¿no? Pero el paso continuo del cambio de estados, manteniendo ese trasfondo de conciencia, es la primera vez durante toda la noche y además en los tres estados diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo la experiencia que tenía era como que Cuando yo mismo se genera, bueno, sí, como que yo mismo generaba todas las formas y que además las formas de la vigilia y las formas del sueño en su irrealidad, o su apariencia de realidad eran idénticas, excepto en que las formas de la vigilia estoy más acostumbrado a ellas por las sucesivas, en base a la memoria, ¿no?, que tengo de que han aparecido pues las mismas circunstancias, y en cambio el sueño pues es algo completamente distinto en cuanto a las formas, ¿no? Pero veo como que desde luego que se generan en ese espacio consciente que yo soy y de que no hay otro más que ese espacio consciente para que pueda generarlas de una forma espontánea, ¿no? No intencionalmente, sino que aparecen ahí simplemente. Claro, yo lo que intentaba sobre todo cuando los sueños toman una forma ya como muy de mucho terror, bueno, eran sueños muy extraños, pero que te atrapaban, te atrapaban mucho para identificarte, ¿no? Entonces intentaba mantenerme como ese trasfondo para no asociarme no solamente con las formas, sino con los significados que aparecían asociados a las formas, ¿no? Y bueno, pues lo logré mantenerme en ese atrás, ¿no? La pregunta era, entiendo que eso viene a ser, como es un trasfondo permanente de conciencia en el que aparecen los sucesivos estados, si eso es efectivamente Turilla, y en el caso de que lo sea, cómo dar el paso para comprender que esas formas que aparecen ahí son idénticas a mí mismo, porque pareciera que hay todavía como una distancia entre ese trasfondo que las conoce y a pesar de que las ves como apareciendo en ti mismo, pero las ves como conociéndolas, ¿no? Hay como una pequeña dualidad ahí que tú me dijiste el otro día, que Turiyapita es precisamente la comprensión de que esas formas son idénticas al espacio consciente o al observador que las está conociendo. son La pregunta inseparables, es, son sí, inseparables. El conocimiento de inseparabilidad, que es el conocimiento de no dualidad, es Turiyatit. Ahora, no hay cómo, correcto. Sí, el otro día sí te pregunté si era... no hay un cómo, con lo que estás haciendo es suficiente. Hay algo ahí que es sumamente importante que ya está sucediendo, que el conocimiento de ser se mantiene en el sueño onírico y hasta en el sueño profundo, ¿cierto? Donde el sueño profundo se experimenta Correcto. como una pérdida de Sí, la única diferencia que veía en el sueño. el sueño profundo se experimenta como pérdida de conciencia de cuerpo y ya no como pérdida de conciencia de ser, porque en realidad nunca hay pérdida de conciencia de ser en el sueño profundo o en ningún estado. ¿Mm?
correcto. Bueno, yo nunca había tenido el sueño profundo, o sea, el sueño profundo siempre he estado inconsciente, ¿no? Pero en este caso, a pesar de la desaparición de todas las formas, me mantenía como consciente, pero sin que esa conciencia tomara forma. Es decir, me veía como, no como el trasfondo ya, porque claro, no haber unas formas, no hay un trasfondo en relación a esas formas, ese atrás, sino que eres ese mismo atrás, que ya no es un atrás, eres simplemente conocimiento de mí mismo, pero sin forma, o sea, incoloro, sin neutro, no sé cómo explicarlo. Correcto, O sea, correcto, pero sí consciente de sí mismo. correcto, correcto. A lo que a mí respecta, la experiencia es real y el conocimiento es real. Ahora, todavía queda esa dualidad muy sutil, ¿verdad? Pero poco a poco yo me voy dando cuenta de que tanto las imágenes que aparecen en el sueño onírico, como las imágenes que aparecen en el sueño profundo, como perdón, tanto las imágenes de la vigilia como las imágenes del sueño onírico, así como la ignorancia del sueño profundo, no existen separadas de mí. ¿Me sigues? Sí, cuando dice no separada, o sea, yo la experiencia que tenía era como si yo fuera un espacio sin forma, pero consciente a la vez, en el que aparecían esas formas. Correcto, Pero, claro, cuando digo aparecían, yo sentía como si fueran generadas por mí mismo, por esa conciencia sin forma que yo soy, correcto, pero de una manera espontánea, que no intencionalmente, sino por sí mismas aparecían correcto. y estaban en mi mismo espacio, en el espacio que yo soy. Yo me veía como un espacio consciente, sin forma ahí, y en ese Estaba, espacio aparecían. estaban en mí mismo, ¿sí? No existían afuera de mí mismo, No, separados. no, no. Estaban en mí mismo y son mí mismo también. O sea, ese último momento también llega solo. O sea, no solo, pero la misma indagación te lleva allí. Quiero decir, no hay que añadir más al hecho de permanecer en ese atrás consciente o en ese espacio consciente donde aparece toda forma, Ujú. simplemente mantenerlo hasta que surja la comprensión de que eres totalmente idéntico a todo lo que surja en ese espacio. De que no hay nada separado o unido a ti. Correcto. Sí, esa era la pregunta, si había que añadir algo o hacer algo para que esa comprensión última sucediera o simplemente mantenerte ahí y eso llegara por sí mismo, ese rastro de dualidad que aparece, ¿no? Como que eres tú observando esas formas. Es que No es tú. todo este conocimiento ocurre por sí mismo, a lo que uno Mm, mantiene atención sobre el sí mismo. Es la mm. única, es la forma única, es lo único, no hay que hacer más nada. Y tampoco se puede llamar a un hacer, es ser. Básicamente ser lo que uno es como uno es. Defínelo como, También notaba, sí. defínelo como quiera para ti mismo, no Mm. importa la definición, espacio, sin nombre, llámalo como tú quieras, da igual. Lo importante es la comprensión que se tiene antes de la descripción o el conocimiento directo que se tiene antes de lo que ahora defines como comprensión, que es la interpretación, porque la comprensión estuvo antes. Correcto. Lo que tú llamas comprensión es realmente la interpretación de lo que comprendiste sin el intelecto, sin la mente, yo diría que hasta sin la intuición, si no es directo, ¿ok? Y luego entonces viene lo que es natural, que es la interpretación mental o intelectual de lo que se conoció directamente sin la ayuda de la mente o el intelecto, que es lo que estás describiendo ahora. ¿Mm? Me vi a mí Mm. mismo como un espacio consciente y donde todo esto estaba siendo producido o manifestado por mí sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, de manera espontánea. Entonces, por un lado, tienes a esa conciencia libre de esfuerzo y por otro lado, tienes lo demás apareciendo de manera espontánea.
El último paso, por decirlo, paso, aunque por así decirlo, paso, es darse cuenta de lo que aparece espontáneamente y en aquello donde aparece espontáneamente, que es libre de esfuerzo, son una y la misma cosa. ¿Mm? Una de las consecuencias de esto es que la vigilia pasa a ser tan irreal como el sueño. Quiero decir, simplemente son exactamente el mismo proceso de generación de formas, solo que por el hecho de haber estado asociado mucho tiempo con... Es como que uno tiene más tendencia luego cuando ya regresó a la vigilia del día y demás, noto que ya es más atrapante por el tema de haber estado asociado más tiempo con esa clase de formas, No, y la también, identificación. Eso por una parte y también por otra, notaba cuando surgía yo no sé si he tenido sueños especialmente extraños, porque no sé si se abre un poco el subconsciente y aparecen contenidos más profundos y como además terroríficos, ¿no? Digamos, pero claro, si yo veía que si me mantenía en esa conciencia de mí mismo, todo eso era irrelevante, apareciera lo que apareciera. O sea, no me metía en los significados que aparecían asociados a las formas, pero veía que si perdía por un segundo la conciencia de mí mismo, de ese trasfondo, inmediatamente veía que caería directamente la identificación con eso y me vería como víctima pues, de ese mundo autocreado, ¿no? Entonces, por eso yo inmediatamente, o sea, cuando veía esa tentación, inmediatamente recedía ese atrás para mantenerme consciente de mí mismo como esa conciencia sin forma, ¿no? Porque veía que espontáneamente dejar de mantenerte ahí, inmediatamente caías en una identificación. lo primero que No haría sé si es... es darle realidad a la ilusión. Lo primero es darle realidad a la ilusión y luego te pierdes en la ilusión, identificado con ella. Te pierdes, quiere decir, te olvidas de quién eres, te olvidas de la realidad. Correcto. Sí, exactamente. O sea, yo ya era salir de ese atrás, de estar ubicado en ese atrás consciente. En el momento que perdías la atención a ser eso, ¡pam!, estabas dentro de los contenidos. Ujú. Y por eso todo mi esfuerzo era mantenerme atrás, en ese atrás. Lo que pasa es que no había, toda la noche ha sido estar consciente, consciente, consciente en ese atrás y no ha habido, o sea, no me he dormido, bueno, que yo recuerde, no he perdido la conciencia de ese atrás y a pesar de no haber dormido en toda la noche, digamos, estaba pleno de energía. No sé eh, si el mismo hecho de ubicarte ahí hace que sientas toda esa energía vibrante ahí, que no necesites dormir o sea, no estás cansado, no notas Es- cansancio, esa Lo, lo- somnolencia. lo que eres no necesita ni siquiera energía para ser, porque Mm. es autofulgente. No depende de una energía, ok, para sobrevivir. Es la fuente de la energía, ¿sí? Es el generador, pero incluso está más allá de la energía. Es mucho más sutil que la energía. Aquí es al Sí, revés. no. Aquí lo más sutil es lo que produce lo grueso, lo más material, lo más tangible. ¿Me sigues? O sea, es Sí, sí. extremadamente O sea, sutil. quiero decir, yo ahora, Es más sutil, claro, cuando dices más es allá, más sutil que lo causal, y lo causal ya es más sutil que lo sutil. eh, Y claro, es, yo y es yo soy. Es lo que se es. pero de alguna manera el hecho, o sea, yo estoy muy acostumbrado, aparte de la indagación, a atender las sensaciones corporales, ¿no? Entonces ya no veo al cuerpo en ese sentido como algo, como un cuerpo físico, noto como sensaciones energéticas, digamos, un cuerpo energético ahí que va Olvídate de eso. fluyendo. Mantén la atención en ti mismo. Sí, Todo lo demás, o sea, vas a sentir igual que antes, pero la idea es que desaparezca el yo que le pone atención a algo. La mente es yo y algo. correcto, Testigo todavía sigue siendo yo y algo. correcto. ¿Me sigues? Entonces, Sí,
Si mantener la atención en el yo no quiere decir que no va a haber, de nuevo, pérdida de memoria, capacidad de sentir, ¿verdad? Físico, energético, lo que sea. Eso continúa, pero la atención en el yo es lo único que te hace dar cuenta que no hay nada separado del yo, que todo es el yo, que es el conocimiento que quieres tener. Esa es la- como digamos, la última etapa que te faltaría por completar, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, la experiencia era como que ya no había diferencia entre estados. Al estar en ese atrás, los estados que aparecieran delante, ya sea el sueño profundo, bueno, el sueño profundo lo único que aparecía era un vacío, o lo que sea, pero yo permanecía como testigo de ese vacío, digamos. En el caso del sueño único, testigo de las formas, en el caso de la vigilia, testigo de las formas, pero siempre era el mismo idéntico testigo el que estaba posicionado y todos los demás estados iban como una noria pasando, 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 pasando ante ese mismo testigo. Ujú. Eh, entonces, claro, yo me doy cuenta, digo, si no pierdo de vista este testigo que soy, los estados, no, o sea, veía claramente que los contenidos que surgían era imposible que afectaran a ese testigo que los estaba observando. Imposible. O sea, no había manera de pasar a lo que pasara, digamos, en lo atestiguado. ¿No? Sean cuales sean las circunstancias, y a veces en el estado onírico había circunstancias muy jodidas. O sea, Sí. era muy, que si hubiera estado identificado habría tenido una pesadilla, Ujú. pero muy jodida, porque salían cosas terroríficas ahí. Pero al mantenerme en ese atrás, bueno, lo veía de una manera neutral. Digo, uff, lo que está apareciendo aquí, ¿no? Pero ni siquiera pensando, porque eso ya sería un significado, simplemente, no, mantenerme como testigo, simplemente. Y sabiéndome inafectado por cualquiera de las cosas que aparecieran. La atención se mantiene en la atención. Mm. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ok? Si la te- Dice, bueno, pero es lo que tú dices. Primero dice, bueno, ¿y qué es esto? Porque esto va y viene, esto no tiene la más mínima realidad. ¿Ok? Esto no es real. Lo único real aquí soy yo. Y lo que soy yo se empieza a ser obvio. Es importante lo que acaba de decir, que lo que soy yo permanece intacto. Bien sea que esto sea bonito, Absolutamente. ¿no? Felipésela, permanece completamente intacto. Entonces ya acá aquí puede pasar cualquier cosa. Ya realmente no importa qué es lo que aparece y desaparece. Y otra cosa que me di cuenta, César, que tú lo mencionaste, es que, digamos, si llamamos mente a lo que está generando eso, que en realidad es ese espacio consciente, ese aspecto de ese espacio consciente que soy, que es la matriz de toda forma, ves que eso es de una potencialidad infinita. Es decir, puede aparecer absolutamente cualquier cosa. Además te sorprende porque Infinita cantidad de posibilidades, sí. Muchos cuartos hay en la casa del Señor. Un absoluto que no incluya todas las posibilidades no es un absoluto. O sea, que solamente aparezca esto, pero esto no, y que esto sí, esto no. Eh, sí. y puede Por eso salir. yo el otro día hablaba una chica que hablaba contigo de había tenido un maestro que relacionado con temas de la Kundalini y demás, y hablaba de experiencias súper. Claro, esas asombran cuando estás identificado, pero desde ese punto de vista del testigo, da igual que sea la experiencia más nimia o la más espectacular, lo único que te demuestra eso es la potencialidad infinita que tiene de generar formas diversas y de cualquier tipo que sean, pero todas ellas irreales, todas ellas pasajeras, todas ellas insustanciales. Y bueno, la experiencia que te contaba yo también, aquella de que estaba en ese mar de luz, otra experiencia más, añadir como una de las infinitas del abanico que se pueden dar, y realmente ves que da igual cuál sea la posibilidad que se manifieste, porque no afecta al testigo que las está contemplando. Correcto. Mm.
bueno, pues solamente era eso. Simplemente que me confirmara si era Turilla, digamos, ese testigo permanente atrás. Sí. Mm. Pero la idea de ser un testigo también desaparece. Porque entonces todavía está el testigo y lo atestiguado. Pero no hay que hacer nada más que mantenerse como testigo hasta que esa posibilidad surja. No, no, sí, la atención simplemente cae atrás, Mm. utilizando tu propio lenguaje, ¿no? Tu propia fórmula atrás, en aquello que ve, Claro. en lo que yo soy, Ujú. porque Sí, sí, porque también se va haciendo obvio, esto es lo que yo soy. Ujú. Yo soy quiere decir esto, esa conciencia. Sí. Y bueno, también es una experiencia es un alivio, o sea, pasar de lo que has oído siempre durante tantos años como algo como conceptual, como teórico, a ver en evidencia, a ver en directo la realidad de todo lo que ya has leído y has dicho y, bueno, y ver que sobre todo que no vas a morir, o sea, que ese testigo se va a mantener eternamente ahí. Sí, es muy aliviador, o sea, un alivio bueno, de saber que no vas a morir, que es, digamos, siempre al final lo que te ronda siempre por debajo, ¿no? Como no tienes la fe del todo en las palabras del maestro porque no lo has evidenciado todavía y bueno, y ahí cuando lo evidencias, bueno, pues, en fin. Bueno, pues nada más era eso. O sea, gracias. Muy bien. No sé si estoy despierto, soñando, dormido. Da igual. Pero hay algo también que es importante allí, ¿ok? Para cerrar, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. La atención en el yo en la vigilia se va intensificando en la vigilia y luego es transferida al sueño onírico y luego es transferida al sueño profundo. Es decir, ya no hay pérdida de vista. O sea, la atención en el yo es permanente y libre de Mm, esfuerzo. El sueño profundo se experimenta como un desmayo consciente, ¿sí? Como un dormir mm, despierto. O sea, el dormir despierto es permanente tanto en la vigilia como en el sueño onírico con el sueño profundo. mm. Y esto no lo entiende, pero nadie. Sí, Esto, es como que no hay diferencias haya el estado que haya con respecto a lo que eres. Que una vez que te instalas en ese atrás, ya no diferencias entre estados en el sentido de que para ese atenderte a ti mismo permanece inmutable independientemente de los estados que se vayan presentando. Ujú. Mm. Muy bien. La mala también decía, ¿qué te hace pensar que el sabio no ve cosas horribles? ¿Qué te hace pensar que el sabio solamente ve cosas? No, sí. Es que es colectivo, no es tuyo ni mío. Ahí está, simplemente. Lo que pasa es que luego en la vigilia, cuando mantienes, cuando hablas ya con la gente
sabiendo de la existencia de todo lo que estás conociendo, es una sensación extraña, ¿no? Porque ves que, bueno, que estás viendo otra forma irreal y que esa forma que estás viendo es tú mismo. Bueno, eso ya hasta eso incluso es interpretado, ¿no? Porque dices, bueno, pues, Vas al exactamente con los personajes de un sueño. O sea, igual que hablas con los personajes de un sueño, hablas sabiendo que no está existiendo ni el otro como individuo, ni tú como individuo, sino que está solamente esa conciencia presente a sí misma, inventándose toda esa ilusión, ¿no? y no puedes, de y diversidad no, o de... no puedes hacer nada. En la cajera del supermercado, No. el empleado del banco, el policía, el político, el amigo, el hermano, la madre, el padre, el hijo, la esposa, el vecino y los demás también. Y cuando los ves, dice, hay el conocimiento, pues no hay el juicio, hay el conocimiento directo de lo que sucede, pero no hay juicio. Sí, pero ya te ves solo, o sea, te ves solo. Solo. Solo como esa conciencia en la que se afina todo, ¿no? O sea, no hay nadie ahí, pues hablas con alguien, pero no es que hables con alguien, ves cómo surge una conversación, ves cómo surgen tus palabras, pero no hablas, ves cómo surge el pensamiento, pero no piensas, Ujú, ves cómo sucede todo, pero tú simplemente eres el testigo sin que hagas absolutamente nada. exactamente. Y ves la imposibilidad de cambiar nada, más que, no sé si como única opción es mantenerte como ese testigo u olvidarlo. No tiene, la única opción que tiene es permanecer libre de opción y dejar que todo Sí, lo demás suceda de manera espontánea, porque ni siquiera tienes que dejarlo, porque ya es, si ni siquiera hay que dejarlo ser, ni dejar fluir, nada. O sea, ahí es donde ya hace ya, nada, nada, listo. sí, lo que pasa es que durante el día luego ya he perdido, o sea, ya con la interacción con en la vigilia y tal, pues puntualmente se sigue la identificación y luego te das cuenta y ya me he volcado fuera otra vez, ¿no? De una manera inconsciente, o sea, Pero no sabes cómo has perdido simplemente. a lo que te haces consciente de que estás inconsciente, otra vez estás consciente de ser conciencia. Y empieza a suceder Mm. solo, automático, sin intención, sin esfuerzo. O sea, me doy cuenta y ya. Yo puedo tener una conversación con alguien y puedo perderme, pero de repente durante la conversación digo, pucha, pero que ya me perdí. Sí, es eso. Y Sí, ¿para qué? Entonces, a lo que te vas dando cuenta y automáticamente dices, bueno, ya me metí en esta conversación, déjame terminarla, pero realmente sí, es como decir, ya está fuera otra vez, ¿sí? De la ilusión, sí, ya está fuera de la identificación, está fuera de la mente. sí, sí, sí. O mejor dicho, te das cuenta de lo que eres, que ya es fuera de todo, sí, que está fuera de todo. Mm. Fuera quiere decir que no está Sí, involucrado, porque en cuanto... que no está afectado realmente, que realmente no está haciendo nada. Esa fue la pregunta que yo le hice al señor Ratandal. O sea, pienso y no pienso, hablo y no hablo, hago y no hago, porque soy los dos. Esa es la última parte que es lo que tú quieres saber. Soy los dos. No puedes decir soy esto y no soy lo otro. Mm. Soy el bueno, el malo y el feo. Y lo que soy. Claro, es que digamos que ya las formas, una vez que sabes que son ilusorias, jerárquicamente son todas iguales. Es decir, da igual que sea una sensación en el cuerpo dolorosa, da igual que sea un pensamiento, una percepción. Todo es forma y toda esa forma existe en ti, aparece en ti
subsiste en ti, desaparece en ti, se vuelve a formar otra forma, con el mismo proceso de generación de formas y desaparición de formas. Y todo eso, pues, como si fueras un espacio intocado por todo lo que aparece en ese espacio. Y bueno, en ese sentido no hay... Las circunstancias son todas las mismas, da igual que haya una tercera guerra mundial o el vuelo de un mosquito. Y la forma es el sueño lírico que toma unas formas, unas veces terroríficas, otras veces paradisíacas, es lo mismo, es la misma ilusión, no hay jerárquicamente todo exactamente igual. Todo falso, pero a la vez todo verdadero en el sentido No, que lo que no es quiere la decir, forma que estás. lo que no quiere decir que hay un movimiento también natural espontáneo para aliviar, si se quiere, un dolor físico o para evitar inclusive la presencia de algo incómodo, ¿no? Eso va a surgir también. ¿Sí? Ramana no se sentaba arriba de una piedra al sol todo el tiempo, ¿sí? Se sentaba bajo una mata de mango cuando no pegara tanto el sol. O sea, si no le quedaba alternativa, pues ahí estaba, ¿no? Pero o sea, da igual, no Bueno, quiere decir que no se haga nada al respecto. ¿Sí? bueno, lo que yo veo ahí es que sí que puede variar la intensidad de la sensación, por ejemplo, aparente, ¿no? De un dolor. Puede ser ocupar todo el campo de conciencia porque es muy intenso, por ejemplo. Y ahí sí que es verdad que es más difícil desidentificarte, por lo menos yo ahora, ¿no? Pero, pero a la vez, si te mantienes firme como el testigo, bueno, pues ves que eso sube de intensidad y se puede hacer incluso insoportable, pero estás como testigo ahí. Entonces, obviamente, hay un buscar, la mente misma, yo creo que se ocupa de buscar un remedio a eso, si se puede, y si no, simplemente pues Y lo ahí está. experimentas como... Exactamente. Correcto. Me quedan 15 minutos nada más y Ricardo con la mano allí. Muchas gracias. Gracias. Oh, muy bien. Hola César. Hola, Ricardo. Te prometo que a las 5 terminamos, o antes. César, respecto a lo que estaban conversando con Miguel, me surgió una duda. Eh, para que se produzca, se funda, digamos, el testigo con lo atestiguado, es cuando se desata el nudo del corazón, ahí se produce de Turilla a Turillatit, cuando se desata el nudo del corazón. Correcto. El nudo del corazón es el ego, Sí, que es la madre de la dualidad, sí, incluyendo testigo, atestiguado, conciencia, manifestación, realidad, ilusión, las díadas, sí. forma, Ajá. forma, real, irreal. Porque Ah, cuando no se sabe ya no puedes distinguir entre la diferencia entre una y la otra. claro, porque no hay quien, claro. Y la corriente esta que hablábamos en otras oportunidades, porque que me había confundido yo con el Espurana, ¿no? ¿Aparece ahí en ese momento? ¿Sería cuando se desata el nudo? No, o antes. Bueno, no importa. Gente quiere decir que es ininterrumpida. Sí, La existencia o la presencia del yo soy es ininterrumpida, ininterrumpido. quiere corriente, no una energía o una. O sea, Y no, si, no, no, entiendo, es entiendo, sí. simple, Ricardo, si hay, pasa que hay fenómenos que son más sutiles y pareciera que fueran más divinos
o más importante. Sí, la mente es la que le va a dar la relevancia al fenómeno y lo va a considerar más importante, más elevado, más espiritual, más. Sí. Sigue siendo un pensamiento y sigue siendo un juicio de valor hecho por la mente, es decir, que es mental. ¿Ok? Sí, sí, entiendo. Y sigue Perfecto. habiendo dualidad. Entonces, por más sublime que sea la experiencia, ¿me entiendes? Sí, No la toques, déjala ahí. No la toques con el intelecto, con la mente, es decir, no sí. pienses en ello. Por más sublime, divina que se considere. Sí. Mm. Eh, Este desatarse del nudo, del granti este del nudo, ¿es lo que sería la gracia, César? ¿La gracia divina? Así está. Por la Mm, gracia sucede todo. Gracia es conciencia. Sí. mm. Debido a la presencia de la conciencia, todo sucede, ¿verdad? Inclusive la remoción de la ignorancia. Es decir, por la presencia de la conciencia que per se es gracia, todo sucede. Pero no puedo utilizar la palabra gracia para referirme a algo específico. O gracia tienes una pesadilla para que despiertes de la pesadilla. Sí. Y César, este permanecer en el ser, ¿no? La indicación de permanecer en el ser, eh, tiene que ser sostenida. Ahora, eh, no hay un tiempo, ¿no es cierto? Es decir, no es algo común en todos los buscadores que si permaneciendo un tiempo X, automáticamente se daría la liberación. Ah, Permaneciendo quiere decir mantenerse consciente de ser. No hay uno que permanece en el otro. sí, Permanecer es llevar la atención a uno mismo. Porque yo permanezco poniendo la atención a otra cosa, ¿verdad? O sea, sí, permanecer en el ser es poner la atención en uno mismo, llevar la atención que está permanentemente, ¿ok? Puesta sobre algo, ¿m? Y llevarla hacia uno mismo. Eso, Cuando este, eso es aferrarse. Aferrarse no quiere decir que sí, sí, sí. aferrarse es cada vez que lo suelto, cada vez que la atención se va de mí mismo hacia otro lugar, la llevo otra vez a mí mismo, eso es todo. A lo que me doy cuenta de que estoy distraído, ya no estoy distraído. Todo. Y por último, cuando se permanece en el ser sin esfuerzo, naturalmente eso sería el Sahaja Samadhi. Olvídate del concepto. Bueno, ah, bueno, Cuando seas consciente de ser permanentemente libre de esfuerzo, la pregunta no surge. claro, sí, Olvídate del concepto si eso es. Porque lo que bien. estás buscando es ver cuándo vas a estar tú en ese estado. Tú no vas a estar. No, ya sé, Tú ni sí. siquiera estás allí, aquí y ahora. Tú pareces que estás allí y cada vez que levantas la cabeza como la mente parece que estás allí, realmente no estás allí. Mm. Estás, pero no como individuo, eso, ¿no? Claro, Mm. nunca estás como individuo. Como individuo parece que estás, como la serpiente, ¿verdad? Parece que está allí, pero realmente no está allí. La serpiente es una sobreposición sobre la cuerda.
Bueno, es todo, César. Gracias. Mm. A lo que quieras, te des cuenta que quieras algo, inclusive saber algo, entender algo, ¿verdad? Ya, date cuenta ahí que ya te perdiste en la mente otra vez. Sí, sí, sí. Intelecto, sus trampas y todo. Y la simplicidad de esta verdad, ¿sí? Que es simple, Sí. que, César, esto último, que es simplemente ser. justamente esto respecto a dejar de preguntar, ¿no es cierto? A la necesidad cuando aparece la pregunta. En el mismísimo momento en donde aparece alguna duda, si se lleva la atención en ese momento a la atención, no habría absolutamente ninguna pregunta más, ¿correcto? Ni necesidad de pregunta, ninguna. Y es así, ya está. Claro, Porque yo me doy cuenta de eso. Entonces, pero a veces digo, a ver, estoy no observando si tengo que hacer como en este caso recién, si hacer la pregunta o no. Y en mi también veo que digo, pero ¿para qué voy a hacer la pregunta si desaparece el grande y en el corazón y todo? exacto. Si Es que nada, no mucho, tiene nada. poco a poco se va entendiendo realmente de qué se trata esta reunión, que no quiere decir que no nos vamos a reunir, porque no tengas nada que preguntar, porque a lo mejor todavía tienes contenido que va surgiendo mientras estamos reunidos, pero el hecho de que estemos reunidos te facilita, ¿ok? Liberarte del contenido. ¿Me sigues? Sí, O sea, que aunque no hagas preguntas y lo tengas claro, aún la reunión ah, sí, claro, es de beneficio, ¿ok? ya lo creo, sí. Exactamente. Ahora bien, mucha gente no entiende, bueno, no importa, está bien, les tomará entender tiempo cuál es la dinámica de esta reunión, o sea, cuál es el sentido real de esta reunión. Mucha gente está acostumbrada a su concepto de reunión, que es para hablar, para compartir Entonces, la mente no soporta estar en silencio y cuando no hay pregunta, la mente trata de llenar el espacio, trata de ocuparlo con algo. ¿Sí? Bueno, ya que nadie pregunta nada, entonces, si ya que todo está tan callado, déjame yo hacer un poquito de ruido. Es como que está en una fiesta y le parece que la fiesta está aguada, muy tranquila, muy callada, y entonces agarra y pone la música más alto. Dice, vamos todos a bailar, está todo el mundo, como están todos tan callados, salgo yo a hacer trencito. ¿Me sigues? Sí. Entonces, ese tipo de intervención acá es que no importa que suceda, pero vamos a referirnos a ella como tal, ¿ok? Hasta que se vaya entendiendo realmente cuál es la dinámica de esto. Mucha gente que fue donde Ramana ni siquiera entendía ese señor, ni qué hacían ahí, ni qué se trata. Eso está muy bien, no hay juicio. Por mi parte, no hay juicio con respecto a cualquier forma de comportamiento que se exprese durante la reunión. Pero la reunión tiene un sentido y un propósito. ¿Ok? Y mi función, por decirlo de alguna manera, es tratar de llevarla, porque, claro, especialmente si es una transmisión como esta, porque si estuviéramos aquí, yo con no decir nada tengo, ¿me explico? Mm. Yo los dejo hablar, ¿no? Porque a veces digo, pues, que tampoco puedo ponerme aquí como un profesor de kindergarten, que vayan hablando y hablando, de repente hablando, mismos se van dando cuenta, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? Comencé por aquí, terminé por allá. Le digo, exacto, entonces, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trata realmente el comentario? Que es para darme cuenta de cómo va funcionando mi mente, cómo me voy quedando atrapado en la mente mientras opera. De eso se trata esta reunión, de aprender, ¿ok? A darse cuenta de eso, de cómo me voy quedando atrapado en mi propia imaginación, ¿sí? Cómo voy cayendo bajo la ilusión de mi propio poder ilusorio.
¿no? Que me hace olvidarme de mí mismo. Mm. Como mi propia mente cubre mi realidad. De eso se trata. Por mí pueden decir lo que quieren, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero de nuevo, yo no puedo no hacer lo que tengo que hacer. César, y por último, ¿cómo discernir, digamos, cuándo es necesario o no preguntar si yo me surge la duda? Veo, ¿no? Veo este movimiento en la mente, pero si presto atención, mayormente desaparece la necesidad de la pregunta. Eh, ¿No es cierto? Pero a veces no. Entonces, Si a eso, veces no, ese momento en que a veces no, vas a hacer la pregunta, hay, hay que preguntar. claro, obviamente. No, porque, claro, porque viste que también pasa acá, ¿no? Porque cada uno de nosotros, hay personas que son muy tímidas y les cuesta no exponerse. En mi caso es exactamente al contrario, los dos son egos. En mi caso no tengo ningún problema en preguntarte 50 millones de veces y que me des los martillazos y lo que piensen los demás. La verdad no me interesa, pero también caigo en el otro exceso, de preguntar cuando algo que tal vez ya lo sé y no sé, a lo mejor quiero tener en contacto con vos, no sé cuál es, pero también me doy cuenta y después digo, ¿para qué pregunté, no? Cuando me das el martillazo digo, ¿para qué pregunté si ya lo... A veces el ego también le gusta que lo vean. Tiene que, Ah, mm, en Venezuela tenemos un término para esas personas que los llamamos pantalleros, que quieren mm, hacerse, quieren lucirse, quieren ser vistos, observados, tomados en cuenta, tienen que aparecer en la foto, ¿sí? sí. El ego. Bueno, Y no entiendo, no entiendo, pregunto, ya está. Si es el ego y no te das cuenta, pues yo le pongo la luz, el reflector encima para que se den cuenta y ya está. porque César, perdón, en mi caso, la verdad es que considero que no es necesario preguntar, pero a veces me surge, por ejemplo, una cuestión, ¿no? Que no la tenía clara, como ahora con el tema del nudo del corazón o con el etcétera, etcétera. Y digo, pero es necesario preguntar esto y me respondo de alguna manera que no, porque sigue siendo, ¿no? Tengo claro que siguen siendo conceptos y mientras no hay silencio, no hay realización, o sea, así de claro. Hasta que no hay silencio, no eso. En eso. Bueno, nada más eso. Gracias. Si vas a decir algo, queda todavía unos minutos. Si estás por ahí y quieres hacer la pregunta, si no, ok, ahí está. Hola, ¿qué tal, César? Un Hola, ratito. ajá, Eh, Hoy cuando Celia Nancy colocó todos esos textos en el chat, bien, a mí me,
Celia Nancy, hablaste recién con ella. Sí, sí, A mí me conmovió profundamente. Y obviamente, como soy yo, me prendí como media de nylon, ¿no? claro. Entonces, claro, yo pues, justo teníamos que entrar a Carl Sagan, y yo me dije esta mañana a mí misma, bueno, ojalá que haya tiempo para la introspección, para el silencio, ojalá no. Y lo hubo al principio, lo hubo al principio. Y no pude porque me había conmovido mucho esto de Celia, muchísimo. Eh, entonces, después, bueno, me fui como si fuera un árbol en el viento, ¿no? Reacomodando de vuelta. Y miré desde lo absoluto que soy, miré ese río de ilusorio que es mío, del que forma parte de mi yo. Y lo miré, ¿no? Y me di cuenta que en esa realidad ilusoria, sí, tenía que ponerlo en perspectiva al dolor, al sufrimiento. Lo tenía que poner en perspectiva y darme cuenta que era como, en ese río de espacio y tiempo, era como no sé, un micronésimo de segundo. De todas maneras, yo no quiero perder la sensibilidad. Y a mí esto que puso Celia me conmovió infinitamente y no quiero dejar de sentir eso, porque si yo hubiera estado al lado de ella, la hubiera abrazado y no quiero dejar de sentir eso. Entonces, poniéndome, Una cosa es la sensibilidad y la otra es la hipersensibilidad. claro, por eso lo digo, poniéndolo como panorámica, Mucha gente sufre por el mundo y no hace absolutamente nada. Utiliza el sufrimiento simplemente para sufrir, no hace absolutamente nada. No le da comida al hambriento, no le lleva la medicina al enfermo, no, no, sino que utiliza el sufrimiento, se identifica con el sufrimiento ajeno para sufrir. O sea, está jugando a sufrir. Inconscientemente está jugando a sufrir para mantener una identidad como tal. O sea, ahí no hay espacio para la compasión, porque no es compasión, esa compasión es falsa. ¿Mm? Ni siquiera, está, ni siquiera es empatía, sino está estoy bien. utilizando el ego colectivo, una forma de ego colectivo para darle continuidad o para darle realidad a mi ego. ¿Me sigues? Entonces, Sí, una cosa es que hay un momento en particular donde suceda algo y haya una empatía, pero lo que se está demostrando en muchos casos es una continuidad en el sufrimiento, una continuidad en el sufrimiento para mantener la identidad como el sufrimiento, como el sufrido, y no algo que sucede en un momento en particular, porque no todo es sufrimiento. Entonces, lo único que estoy viendo es solamente sufrimiento, pero por otro lado, hay niños jugando en el parque. por ¿Mm? eso digo que me acerqué al río del tiempo, por eso digo, y me encontré como que hay muchísimas imágenes. Lo veo desde una panorámica, desde una objetividad, y me encontré con que hay muchísimas imágenes. Exactamente. Cuando yo estoy dentro del río, ahí es que no puedo ver, ahí es que no puedo ver. Y Pero hay que entender que es lo que estaba hablando hace un rato Miguel. O sea, que todas esas imágenes sí, son infinita cantidad de posibilidades, de formas de expresión que se pueden claro, manifestar
Claro, pero el tema es que yo no quiero ser indiferente, César, así Es no. que no vas a ser, yo lo he dicho 1 millón de veces, 1.300.000 millones de veces. No Por vas a eso te perder lo la estoy capacidad, comentando. dice, no pierdes la capacidad de pensar, no pierdes la memoria ni la capacidad de sentir. Por eso te lo estoy comentando, porque se trata de no, al menos en mi experiencia, de no estar dentro del río, Sí, pero sino espera, estar fuera. el ego para mantenerse, no, pero es que yo no quiero dejar la capa, lo que no quiero es perder mi identidad con el sufrimiento y lo utilizo como excusa y digo, no quiero perder la capacidad de sentir. O sea, el ego lo que está haciendo realmente es, yo no quiero dejar de sufrir, porque si dejo de sufrir, es decir, si mi identidad con el sufrimiento desaparece, entonces no siento más. No. O sea, hay infinita cantidad de posibilidades, sensaciones, sentimientos, van a seguir surgiendo. Es la identificación con ninguno de ellos. Es lo que sucede. Y, Eso es lo que te quería y comentar, y creo que me pasó. Creo eh, que me entendiste lo que dije, ¿no? claro que sí. Entonces, puede que suceda cualquier cosa, pero a la vez soy consciente de mi realidad y de cuán inafectada es mi realidad. Eso es. Eso. Porque lo otro, no me terminaba de convencer. Vos me lo habías dicho un montón de veces, pero no me terminaba de convencer, no. Pero ahora que pude ver ese río, y desde afuera, desde la conciencia que soy, de ese aspecto de la conciencia que soy, puedo ver en panorámica y darme cuenta que sí, que existe el sufrimiento, pero que es parte de un río que fluye infinitamente y con millones de imágenes. Entonces, al menos lo compensa mucho. Desde la conciencia que soy, o desde la humana que soy, como, no sé, no importa, no importa, realmente no me importa. eh, Siento que al menos esa perspectiva compensa el sufrimiento, pero no me hace perder la sensibilidad frente al sufrimiento. Está. Bueno, eso no hace que de comentar. Está bien, no vas a perder la capacidad de sentir, no vas a perder la capacidad de pensar, la memoria, ¿ok? Lo que se pierde es el ego, el sentido de separación, el sentido de existencia individual. Eso es lo que se pierde. Ahora ¿Cierto? fíjate vos que como el cimbronazo pega, ¿eh? Por más que uno esté en ese eje central, digamos, hay que agarrarse mucho del mástil porque los cimbronazos van y vienen permanentemente. Todos están sujetos a circunstancias, nadie puede escapar del entorno, ni el sabio, ni el ignorante, o sea, sería un absurdo. Pero es que es lo que te quiero decir. A veces la mente, para mantener su identificación, solamente ve para un lado y lo proyecta y lo manifiesta. Y se le empieza a aparecer por todos lados eso. O sea, pues o sea, sería absurdo, por ejemplo, que, no sé, abras tu página de Facebook a ver quién te escribió, lo que sea, de repente te aparece el primer post, ¿sí? Aunque no estés interesado en el muro, sino yo particularmente del Facebook busco el mensaje para ver si alguien escribió lo que sea. Bueno, pero te aparece el muro allí, ¿verdad? De repente el primer mensaje que te aparece en el muro, ¿ok? Como apareció hoy en mi página de Facebook, son unos niñitos, los dos temblando del terror, ¿ok? De la experiencia de un bombardeo en Gaza, por ejemplo. O sea, ver eso y que no te Claro. toque la fibra, estás muerto. Estás muerto porque estás dentro del río, pero en realidad estás fuera del río. Exactamente, eso es lo que hay que darse cuenta, ¿ok? Entiendo. Veo manos levantadas en la Celia, por ejemplo, y bueno, me voy porque están abarrotando. Pero Chao, chao.
lo que yo estoy enfatizando es, dense cuenta cómo el ego utiliza, ¿ok? El conocimiento y le va a dar, y le va a dar ahí más, y se va a pegar allí, y eso y eso despierta el ego del otro, pero ya apareció Raúl con el sufrimiento, entonces llega el otro, y me explico, que no se utilice como herramienta para darle continuidad al ego, sino darse cuenta de cómo el ego utiliza algún fenómeno para perpetuarse como tal, identificado como tal, porque también puede identificarse con el placer, y con el, sí, con el jijiji, jajaja, sí, buenos días, mi lindo, esto es siempre, y eso no es cierto, sí, seguro, seguro. A mí esto, como otras cosas que van surgiendo en la vida, me sirven como herramientas de aprendizaje, no las, como herramienta para indagar, para reflexionar y para rendirse, para decir, bueno, no sé, sé que soy, pero más de eso no sé. Bueno, ahora sí me voy. Ok, Chao, chao. ok. Creo que Ana levantó la mano primero. Franca, ¿cómo estás? Hola, no te oigo bien, se te oye entrecortado, creo que Sí, sí. estamos saliendo, pero bueno, quería saludarte, Franca. Ya va, déjame ponerla por acá, por aquí lo veo más grande. No me había conectado, generalmente lo tengo prendido y así puedo aislar. Aquí no puedo porque si lo pongo aquí, entonces queda en la grabación, pero por aquí sí puedo poner grande y aislar una imagen de la otra para verte mejor. ¿Dónde está? Aquí. Hola, Franca. ¿Cómo estás? A ver, para que acá se ve mejor, creo. Hola, ¿cómo estás? Sí, sabes, ah, saliendo, pero te estás saliendo. Sí, dirías hasta acordar. Estás hablando más claro. Sí, pero estoy bien, estoy. Qué bueno. Qué bueno. No, no sé, gracias. Ok, ok. Abrazo, César. Igualmente. No, ok. Pues no apagues la cámara. Oh, sí, ok. A ver, un ratico más porque ya se acabó la hora, pero todavía tengo unos minuticos. Hola, corazón. Hola, César. Hola. Eh, Primero quería agradecer a Susi por su empatía y desde aquí también un abrazo. Y también quería decirte que sí, tienes razón. Yo eh, vamos a tratar de desidentificar mi ego, para no decir yo. Soy muy hipersensible y me identifico mucho con, con todo ese sufrimiento que me genera el mundo. Y a veces tengo ataques de, no sé, No, yo te de entiendo perfectamente. y no puedo parar y a veces son días. Y ahora en particular me está pasando algo que es bueno en mi delirio o alucinación, se da así. Mi marido está muy viejito, yo estoy muy enferma Oh, y, y tengo muchos gatitos a mi cargo que mi hija me trajo. Mi hija es una persona muy difícil, muy impulsiva y se puso a coleccionar gatos y yo amo a los animales, los adoro. Hice de todo para cuidarlos, les hice un catio,
los atiendo lo mejor que puedo, pero son muchísimos. Y, y bueno, acá en Argentina las cosas no están bien. Mi marido tiene la salud muy frágil, yo también. Y no sé qué voy a hacer él, cuando él parta, porque no está muy lejos su partida. Y no sé qué voy a hacer con son como mis hijos de cuatro patas. Y, y bueno, eso me tiene muy mal. Ni siquiera sé cómo voy a sobrevivir yo, porque mm, aquí hay que esperar mucho para cobrar una pensión por viudez y la realidad es que él está muy grande, enfermo, yo también, y, y me preocupa mucho mis pequeños, me preocupa mucho. No sé qué voy a hacer con ellos y eso me desató, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, yo soy hipersensible, hiper desde chiquita, hiper, a mí, no sé, mi hermano mataba hormigas delante mío y yo no podía parar de llorar. Tengo una hipersensibilidad y siempre el mundo me pareció terrible y, y me pasan estas cosas, ¿no? Falsa, eh, como me decías vos, eh, compasión, porque no sé, pero bueno, soy hipersensible. Y esa es una característica mía, de mi ego o de mi yo personal. Y bueno, y bueno, ayer consideraba el suicidio, ¿te acordás? Y bueno, por eso te preguntaba sobre eso, pero bueno, Ah, ahí queda, me comentabas que la mente sigue y después vuelve a recrear lo mismo, el mismo mundo, las mismas circunstancias. Ah, bueno, solo eso quería decirte y sí, viene la preocupación, ¿sí? Si la mente se va o se preocupa por el futuro o se regodea en el pasado. sí, Eso impide la practicalidad, ¿ok? Necesaria para este momento. Entonces, la emoción no deja espacio para ningún tipo de practicalidad. Ni siquiera deja el claro, espacio para que venga. Yo puedo hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer? Pero la emoción no, no deja espacio para que la respuesta a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Que es meramente práctica, se revele y entonces pueda yo ah, aplicarla. ¿Me sigues? muchas alternativas he estado viendo, pero ninguna me convence. Y bueno, y es cierto, soy hipersensible y no solamente eso, que es lo que desato ahora, pero yo tengo así de llorar por el mundo, por todos los seres, más allá, o sea, sin juicio, más allá de quién sea bueno, quién sea malo, todos me generan compasión. O sea, no sé si se llama compasión, pero bueno, yo le llamo así, porque, bueno, es así. Bueno, eso quería aclarar. Cuando yo me siento sobre, ese es el momento de la práctica es la medicina. Sí, cuando tengo el síntoma tengo que tomar el medicamento. De nada sirve ir a la farmacia y decirle al farmacéutico, tengo un dolor de cabeza. Y la farmacéutica le bueno, aquí está la medicina. Me dan la medicina, pero si no me la tomo, ¿sí? Le voy a echar la culpa al farmacéutico o al médico. Y de qué vale que yo vaya a comprar la medicina y Claro. después no me la voy a tomar. Entonces, ¿me quiero curar realmente? ¿O solamente hablo de que me quiero curar y pienso que me quiero curar y digo que me voy a curar, pero no me tomo la medicina?
La única medicina aquí es la medicina de la indagación o la rendición, que es la misma medicina, simplemente que viene una en pastillas y la otra en jarabe, pero es el mismo medicamento. Claro, ser consciente de ser. Muy consciente de ser conciencia o simplemente dejarlo todo en las manos de un poder superior. Ujú. Usted sabe lo que está haciendo con el mundo y usted sabe qué es lo que va a hacer conmigo. ¿Y qué hago yo? Me despreocupo, ¿sí? Me quedo mentalmente. Bueno, por ahí estaba diciendo, bueno, no sé, me dejo fluir con el llanto y con la angustia y que vaya y venga. No, esos son inventos de la mente, inventa su propia práctica y no sirve para nada. Si yo entiendo que hay algo que se encarga de todo, no se va a encargar de mí, entonces yo me despreocupo. A lo que me despreocupo ya no estoy mentalmente ocupado, me quedo mentalmente quieto. O sea, todo conduce, ¿ok?, al estado de quietud mental, que es el que hace que la mente como tal se disuelva. Claro, no, hablaba de no tratar de controlarlo. Eso es otra forma de control, porque me estoy tratando de controlar a mí mismo, tratando de no controlar nada. Entonces, manténganlo simple, o la indagación o la rendición. El que se encarga de todo se encarga de mí y sabe perfectamente qué hacer conmigo. Si me pone aquí, si me pone allá. Inclusive las circunstancias que se me presentan, o sea, eh, yo no tengo problemas. Mis problemas son los problemas del absoluto. Yo soy el absoluto, pero mientras no lo sepa, yo puedo asumir esa actitud, ¿verdad? ¿A eso le llamas rendición? Vos discúlpame, no conozco las palabras Claro, que se sí, utilizan tengo problemas. en tu enseñanza. Yo no tengo problemas. Los problemas son del absoluto. ¿Sí? Es más, yo soy tu problema. Ni siquiera, yo soy tu problema, tú te encargas. ¿Qué hago automáticamente? Me olvido, me quedo tranquilo, me quedo despreocupado, ¿verdad? A lo que yo me quedo tranquilo y despreocupado, la idea de mí mismo también desaparece y me doy cuenta que soy el absoluto a quien me estoy rindiendo. Me lleva al mismo Bien, conocimiento de ser el Dios, conciencia o absoluto o el ser al cual yo me estoy rindiendo. gracias. Porque la tranquilidad no depende del entorno. Exacto. Yo puedo estar Lo tranquilo sé. indiferentemente de las circunstancias. Yo sé que a veces escuchar esto es como raro, como difícil, pero No, es no es raro, porque cuando hace muchos años yo buscaba, yo encontré un estado en que era incondicional, sentía paz y alegría y más, y me pasaban cosas horribles. Y yo sé de lo que estás hablando. Lo que pasa es que después, bueno, entré en crisis y dejé, y me perdí otra vez en la mente, pero ahora estoy de nuevo en la búsqueda y sé lo que estás diciendo. Más allá de no haber escuchado de la Advaita y no comprender por ahí algunos términos, pero sé que estás diciendo eso. eso, Yo posibilidad le llamaba paz incondicional, está independiente del acontecer. aquí y ahora. Está aquí y ahora. Y no es otra cosa que nuestra realidad, es nuestro propio ser, es nuestro estado natural. Simplemente que mi atención está puesta en otra parte, eso es todo. Mi interés está en otra parte. Por la costumbre, yo tengo que poner la atención allá para poder mantener mi identidad como eso que sucede allá. Este soy yo y estos somos nosotros. ¿Ok? Es simplemente un hábito. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo para poner mi atención allá y mantener mi identidad con eso que está allá.
¿ok? Entonces lo que tengo es que llevar la atención, tengo que dejar de hacer el esfuerzo y la atención cae en eso que está acá. Ahí está. Silencio absoluto, autoevidente, revelándose como lo que yo soy. Tendría que ser observar el hecho de ser, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Eso, sí, Correcto. así lo voy a hacer. La observación en el hecho de ser me lleva al conocimiento de ser eso que estoy observando. O sea, que realmente me estoy observando es a mí mismo. Yo soy eso. Ok, ahora me tengo que ir. Ok, Gracias, que nos vemos gracias. No, no. Gracias, Susi, también por el abrazo. Otro para vos.